Bueno, está por empezar el trabajo de la selección argentina en Kansas. Recordemos que tenemos 2 horas de diferencia, es decir, allá son casi las 8:20 de la mañana. Y aquí el trabajo sigue siendo por parte de Scaloni y Gustavo, tal como mencionábamos ayer, con la intensidad que requiere inclusive aquellos jugadores que presentaban alguna molestia y que tenían ya el alta médica y están en la exigencia por parte del cuerpo técnico para saber si efectivamente estos van a estar en condiciones de conformar la lista de 26. Independientemente de esto que te estoy señalando, trabajan, diríamos, de una manera diferenciada, distinta, ponerle el nombre que vos quieras, precautoria. Nahuel Molina, Montiel, que insisto en marcarte lo mismo que te decía ayer, es el que más proceso de recuperación va a tener, el que más cerca de los límites va a estar, de acuerdo a lo que se ha señalado. Paredes, que obviamente, independientemente de toda esta exigencia que el entrenador está proponiendo, yo creo que independientemente de esto, vuelvo a repetir, va a formar parte de este plantel de 26 jugadores. Messi, naturalmente, que hace trabajo absolutamente distinto, y hoy se estarían cumpliendo los plazos de esa lesión que Messi venía arrastrando. Veremos si el entrenador lo cuida en estos partidos amistosos que tiene que jugar el seleccionado argentino el próximo sábado con Honduras y el martes con Islandia, o le da algún rodaje de movimiento futbolístico en algún pasaje. No sé, es demasiado arriesgar por mi parte para decirte ahora qué es lo que probablemente pueda hacer Scaloni, ¿no? Y por supuesto el Dibu Martínez, que yo creo sí que no va a estar en ninguno de estos 2 partidos, como te señalaba ayer, porque sigue su proceso de recuperación en su mano, y así que entiendo que entre Rulli y Musso va a estar o la alternancia o uno de los dos jugando estos compromisos, con una visión que tendrá el entrenador, insistimos en marcar, de cara al debut del próximo 16 de junio en esta Copa del Mundo en 3 países, Estados Unidos, México y Canadá. Sí, Daniel, se está dando el hecho de muchos jugadores en esta previa, o que tienen molestias, o que se lesionan. Por ejemplo, el caso de Arrascaeta en la selección uruguaya. ¿Te acordás que cayó mal en un partido contra Estudiantes jugando para el Flamengo? Se fracturó la clavícula. Bueno, ahora ha sufrido una nueva molestia y aparentemente, bueno, no se sabe qué es lo que va a pasar con De Arrascaeta, que se estaba recuperando, que fue convocado por Marcelo Bielsa, y también hay otro jugador, Jiménez, que también se está recuperando, o sea que no es el primer equipo argentino que lleva jugadores en recuperación, arriesgando saber si van a estar a un 100% o de qué manera le pueden rendir. Ahora, lo que dijo Scaloni es una exigente prueba física, y si no rendís al 100%, te saca de la lista y convoca a otro, ¿no? Sí, lo que sucede es que yo te he mencionado de esa lista 100% algún jugador que yo creo que inevitable. Por ejemplo, Messi no está al 100%, va a jugar. Sí, seguro, bueno, sí, bueno. Messi es un caso especial, lo dijo Scaloni. Yo no voy a negar que yo lo consulto con Messi. No es que yo digo esto y se hace esto, no. Yo le consulto a Messi para ver cómo está, qué quiere hacer, cuánto quiere jugar y todo eso, porque de alguna manera dependés mucho de Messi, más allá que yo creo que Argentina hace rato que armó un equipo para jugar sin Messi. Y bueno, y lo mismo pienso de Paredes, así sea un proceso de recuperación en la etapa, lo va a tener. Es decir, al único, te lo decía ayer, que me genera la duda realmente si no está bien 100% y con todo lo que implica, de tomar esa decisión difícil de decirle no participar de los 26, es Montiel.
Después, por supuesto, esto es una observación absolutamente personal que puede quedar trunca, porque además Montiel puede perfectamente terminar de recuperarse, ¿no? Sí, pero mirá Bienvenido que sea para el selección. Acuña se lo dejó afuera, se venía recuperando, se había recuperado y todo, y quedó afuera, y era uno de los símbolos del equipo argentino campeón del mundo, ¿no? Con Montiel, si no se recupera, y no sé, ¿eh? Bueno, por eso te señalaba ese caso, porque casi que Acuña y Montiel son una situación parecida. Yo creo que Sí. Montiel está en este vuelo y está en esta lista por haber convertido el penal que nos dio la Copa. Sí, Qué puede ser. observación atrevida, qué observación atrevida de mi parte, ¿no? Como queriendo desmerecer a Montiel, y en realidad digo lo que significa Montiel en el contexto del seleccionado argentino, el plantel, el grupo, a eso me refiero, ¿no? Sí. Ese plus que conlleva la personalidad y el buen juego que tuvo y que además ha demostrado, ¿no es cierto? Bueno, de todas maneras, en lo que a lesiones se refiere, Montiel y Acuña anduvieron muy parejos en River en ese aspecto. Sí. Pero bueno, veremos las decisiones que adopte el cuerpo técnico, el entrenador, con el correr de los días, todavía por supuesto, hay margen como para tomar decisiones, llamemos drásticas. Sí. Sí, hay que ver, hay que ver. Vos sabés que esto es día a día, ¿no? Se está trabajando con un límite muy, pero muy finito. Lo decía el propio Lionel Scaloni. Y bueno, y a partir de ahí se verán cuáles son las consecuencias, a favor o en contra. Sí, un detalle, Gustavo, para resaltar, ¿no? En un país en donde nosotros hablamos constantemente de una liga, la MLS, carente de jerarquía, pero con futbolistas que cobran mucho dinero, se ha resaltado en líneas generales por parte de las selecciones que ya están en suelo norteamericano, y sobre todo en el caso de Argentina, los complejos de entrenamiento. Un lujo, los campos de juego a la altura del más alto nivel. El seleccionado argentino trabaja en un complejo con una satisfacción plena por parte del cuerpo técnico y los entrenadores, lo que hace esto mucho más fácil la tarea que se han propuesto obviamente encarar los representantes argentinos. Pero algo para destacar, para resaltar, atendiendo, ¿no es cierto?, esta particularidad con respecto a un país donde su fútbol no es furor, ¿no?, sino que por el contrario, se quiere imponer, buscan imponerlo, la economía, aunque parezca mentira, en algún aspecto para ellos se lo permite, y obviamente esto que tengan complejos y campos de juegos en excelentes condiciones es un dato más que alentador, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Así que bueno, veremos, no sé cómo estará en Canadá todo eso, ¿no? Bueno, no ha habido una difusión Sí. plena 100% de lo que pasa efectivamente con los campos de juego en Canadá, y tampoco en México. En México recordemos que se va a iniciar la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, así que Ajá. veremos en ese remodelado estadio. El primer partido que tiene la Copa del Mundo es México-Sudáfrica. El Mundial empieza en México. El puntapié inicial es allí. El próximo 11 de junio, a las 4 de la tarde, hora argentina, estará jugándose entonces el partido inaugural de esta Copa del Mundo. ¿Qué día me dijiste? 11. El 11, el jueves de la semana próxima. ¿A ¿No es qué hora? cierto? ¿A qué Estoy hora? bien, ¿no? A las 4 de la tarde, hora argentina. Mira vos. Supongo que habrá un rato previo de Sí, bueno. todo lo que es la inauguración y todo el show que también va a rodear y mucho a esta Copa del Mundo, y mucho, al estilo de los show ball en Estados Unidos, sobre todo para el partido final, etcétera, pero para eso falta un rato todavía. Me pareció raro que se haga el acto inaugural y el partido inaugural en México. Bueno, son 3 sedes. Sí, ya sé. En este caso, convengamos también que Estados Unidos se ha reservado en Nueva Jersey el partido final y bueno, y gran parte también de la fase final de esta Copa del Mundo, ¿no? Sí, está bien.
Lo mismo habrá que ver, Gustavo, si Argentina confirma su sede el 2030 con Uruguay y con Paraguay, bueno, dónde se jugarán los partidos y si nos quedamos con 48 o aumentamos. Si aumentamos, pensemos todos, ¿no?, en la infraestructura que se necesitará para albergar semejante cantidad de delegaciones en los países hermanos y en el propio nuestro, ¿no? Independientemente de la sede, digo, de los partidos donde se juegue. Sí, Daniel, no sé si estoy confundido, pero se hablaba de llegar en algún momento a 72 equipos en el Mundial. En algún momento se pensó esa cifra, a mí me parece una locura, un dislate. Una locura. En Sudamérica clasifican todos. Y directamente no habría eliminatoria. Claro. Por invitación debe ser, ¿no? Directamente se cerraría esa posibilidad, se me ocurre esto, y si no, ¿para qué? Jugarían a modo amistoso, no sé, o buscar una ubicación. Una preparación nada más, no clasificación, una preparación sería. Pero bueno, supongo que para este punto aún quedan, aunque aclaremos que muchas de estas cuestiones en el próximo congreso que hace FIFA antes de iniciarse la Copa del Mundo ya tienen que quedar preestablecidas para que justamente se comience a trabajar, independientemente de estas cuestiones en estos lugares, porque bueno, Uruguay en principio tiene el Estadio Centenario y probablemente los nuevos estadios de Nacional y Peñarol, y no tiene nada más. Paraguay tiene la Nueva Olla y el viejo Defensores del Chaco, y no sé si trabajaría en la construcción de un escenario más. Pues la Argentina tiene, por supuesto, River, Boca, Vélez, el Estadio Ciudad de la Plata, el Estadio de Córdoba, Mendoza, es decir, Argentina en ese punto me parece más fuerte en infraestructura. Es más fuerte, es más fuerte en infraestructura, efectivamente. Bueno. Así que bueno, veremos, Gustavo, con el devenir de las horas, cómo avanza el trabajo del seleccionado argentino y qué novedades vamos teniendo de acuerdo a estos amistosos que va a jugar la selección el sábado y el próximo martes. Cierro con lo del fútbol doméstico. Anoche se jugó el partido de la Copa Argentina entre Barracas y Huracán, y Barracas le ganó a Huracán por 1-0 y de esa manera pasó a octavos y será el rival de Estudiantes de La Plata. Estudiantes, Barracas Estudiantes, como para que el morbo siga, ¿no? Viene de sacarse encima Rosario Central Estudiantes con todo lo que había en el camino, y ahora se choca con el equipo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y todas las polémicas que ya tuvo también este juego entre Estudiantes y Barracas, pero toda esta historia será naturalmente para después de la Copa del Mundo, en donde el show nuestro seguirá como todos los días. Exactamente. Bueno, ¿qué más tenemos, Dani? Bueno, juegan las reservas de Estudiantes y Gimnasia, como hablábamos ayer, Gustavo, porque están tratando de pugnar para ver si ingresan, sobre todo en este caso Gimnasia, en este caso Gimnasia digo porque hoy tendrá el debut de Toto Hernando como entrenador en este juego frente a los mendocinos. El partido se juega a las 3 de la tarde, se juega en Mendoza con Mauro Trinidad como árbitro, y Estudiantes juega en el Country frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Este partido lo va a dirigir el señor Ignacio Domínguez. Pero un panorama mucho más claro, Gustavo, lo vamos a tener recién el viernes, cuando ya haya concluido entre hoy y mañana esta jornada, la número 16 de este torneo, de esta Copa Proyección, que va buscando los que se clasifican, en este caso los 4 primeros de cada zona, para jugar entonces estos cuartos de final que lleven al ganador, al triunfador del torneo Proyección. Pobre Huracán, el equipo de Martínez, que no da pie con bola, no ha encontrado ritmo en las últimas etapas del torneo y finalmente, quedó afuera de la Copa Argentina, donde también tenía una gran aspiración, obviamente, ¿no? Bueno, ¿qué se sabe de Boca, de Racing, de River? De Boca lo que podemos, ya es oficial, ¿no es cierto?, que se quedó finalmente
fuera del contexto de lo que significa Boca. Y dicen, yo no sé, escuché al colega Martín Arévalo, que suele ser alguien que está con información de Boca Junior, y ha mencionado que el Chelo Delgado, recordemos que es el hombre que quedó de aquel comité que tenía Riquelme y que se fue diluyendo después de tanta crítica y tanta mal accionar. Sí. Bueno, el Chelo Delgado, que sigue en Boca en esa función, como coordinador, como director deportivo, ponele el nombre que quieras, dice el colega que el Chelo Delgado se comunicó nada más ni nada menos que con Gustavo Costas. ¿Yo qué querés que te diga? Y yo tampoco, antes de que me lo digas vos, no me parece difícil. No, o se comunicó para preguntarle cómo andaba, porque dice que está deprimido, que no quiere salir, que se la pasa mucho tiempo acostado, que le pegó muy fuerte esta decisión de echarlo de Racing. Ahora, si Racing no levanta con el técnico que venga, me parece que Milito se las va a ver complicada, cada partido. Sí, sin lugar a dudas. Ahora, a simple vista tampoco te digo, lo veo a Gustavo Costas en Boca hoy. No, en tampoco. El contexto de lo que significa Boca, por el perfil del propio Costa, ¿no? Y el presidente de Boca. Yo, si fuera técnico a un equipo que no iría, sería Boca. Hoy, en este momento, Es una situación difícil, pero bueno, capaz que nosotros hacemos esta observación y en lo interno de Gustavo Costa dice, bueno, Boca es un gran desafío, Boca es una buena remuneración económica, qué sé yo, no sé. No hablo con Riquelme, hablo con Delgado y proyecto en función de lo que necesito. Boca está claro que necesita reforzarse, Gustavo, inevitablemente. Sí, bueno, pero las experiencias que ha habido últimamente con los técnicos, sabemos la incidencia que tiene Riquelme, ¿no? Yo no dejo de reconocer que para mí es un tanto sorpresiva la información que brinda el colega. Sí, no creo. No. Quiero darle el crédito que corresponde porque es información del colega, pero bueno, no puedo más que señalar que, como venimos señalando, valga la redundancia, todo este tiempo, dirigir Boca es un desafío complejo porque no solo se tienen que dirigir a los protagonistas, sino que se tiene que trabajar con el egocentrismo del presidente de la institución, ¿no? Sí. Esto también es porque es la visión que uno recibe. Uno cree que Riquelme debe de sentir que se tiene que dar cuenta que esta situación la va a tener que modificar de alguna manera, salvo que en su omnipotencia él crea que esto es lo mejor y que bueno, que orilla entonces en lo correcto, pero si no se logra absolutamente nada, en algún momento, cuando sea el año que viene, el momento de los socios votar, más allá de las cosas que se hacen compulsivamente en Boca bajo la conducción de Riquelme, el socio puede decidir definitivamente otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, y de River, ¿qué se sabe? Va a dejar libre o va a transferir o vender 15 jugadores aproximadamente, ¿no? Claro, lo que hablábamos ayer, Gustavo, de esa nómina, el que inclusive el que más yo te dije que me sorprendía era Colidio. Bueno, Colidio es un jugador, diríamos, que está en condiciones de ser vendido, pero si Coudet lo puede tener en el plantel, no le va a venir bien. Hay una cosa que dijo el presidente Di Carlo, el joven Di Carlo, los 15 futbolistas deben de dejar la institución y al mismo tiempo fue claro, River debe de acomodar su economía y del costo de la salida de este grupo de 15 jugadores que se irán, algunos hasta seremos responsables porque los mal venderemos o mal transferiremos o mal prestaremos, con mucha sinceridad por parte del presidente de River Plate, pero de estos 15 el promedio a jugadores a llegar no pueden superar los 7, entre 6 y 7 jugadores.
entre la mezcla de economía y la sinceridad, en este caso que expuso el presidente en la institución de Carlos. Y el que más probablemente más cerca tal vez salga rápido sea Armani, que su destino termine siendo el Atlético Medellín, ¿no? Allí en Colombia. Sí, sí, creo que va a terminar su carrera ya, Armani, ¿no? Mucho más recorrido no le queda. Supuestamente, seguramente, en un lugar en donde, bueno, él se sintió cómodo, brilló y que le permitió justamente volver a la Argentina. Sí, bueno. Tenemos... Así que este es el panorama. ¿Algo más? El panorama en líneas generales. En La Plata suena Brown, el arquero de Rosario Central, para ser ofrecido a Gimnasia. Sí. No sé si será el perfil que, en este caso, Brunati, el director deportivo, es el que estará buscando. La verdad que se me ocurre también, Gustavo, como pasa siempre en estas cosas, que los representantes y los empresarios estarán a los telefonazos comunicándose con directivos de todas las instituciones para meter jugadores, ¿no? Sí, yo creo que Brown no tiene proyección internacional, ya sabemos que es un arquero muy importante para el fútbol argentino, ¿no? A Rosario Central le ha permitido sumar puntos, pero como está Ledesma en Central, bueno, aparentemente no tiene cabida Jorge Brown y, bueno, no sería descabellado que vuelva a Gimnasia, me parece que le puede rendir, porque es un arquero muy rendidor. Vos lo ves un poquito morrudo y cuando querés acordar tiene tapadas realmente bárbaras. Seguramente vamos a tener mucho tiempo, Gustavo, en lo que sería el segundo semestre del año o el último cuatrimestre del fútbol, porque aquí tendríamos que detenernos en la proyección que, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de Gimnasia, uno cree que quiere tener para el año 2027. Y en la proyección está obviamente llegar en la tabla de valores anual a ingresar a una copa. Vamos a partir de la Copa Sudamericana, que sería lo más cercano que tendría en un principio, a no ser obviamente que escale en la clasificación en el próximo torneo o en la Copa Argentina y gane la Copa y de esta manera llegue a la Copa Libertadores de América. Estamos hablando de que hay que reestructurar absolutamente todo en lo que concierne a plantel para competir en un torneo internacional de esa jerarquía, independientemente de los billetes que vayas a ingresar. Es como tenés que gastar a cuentas para hacer algo competitivo y no descuidar el torneo local. Claro. Porque después empezás a padecer por los puntos perdidos esto que ya en algún momento ha sucedido. Tenés que tener dos planteles competitivos, o un plantel y medio competitivo. Sí. Por supuesto me estoy adelantando a algo que tiene que ver con el semestre que viene, cuatrimestre que viene, pero como es una obsesión reflejada por parte de los dirigentes y del Pata Pereira de que Gimnasia gane protagonismo en función precisamente de las posibilidades, y me parece obvio, porque así debe de sentirse, también es lógico pensar que hay que crear en un plantel, generar un plantel que pueda afrontar en el 2027 tres competencias simultáneas, la local, la Copa Argentina y la internacional. Claro. Bueno, pero todavía falta para eso, muchos ya lo dan que Gimnasia está clasificado porque ganó Belgrano, todo, pero falta todo un campeonato todavía. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, creo, no obstante, Gustavo, y coincidirás conmigo, que Gimnasia fue cerrando la etapa inicial del año de una manera más que optimista y sobre todo es cierto. con la posibilidad de que esta vez el Pata Pereira, trabajando con chicos que conoce y con refuerzos que puedan llegar para generar esta expectativa, pero yo creo que el abanico debe de ser visto con proyección ya con bastante tiempo, y me parece que en eso trabaja Brunati y trabaja el resto de la comisión directiva. ¿Es muy aventurado? Es posible. No, pero está bien, pero vos para consolidar un proyecto tenés que comenzar de manera temprana y tenés que arriesgar. Yo confío en el Pata Pereira, por los resultados, más allá que algunos cambios a mí me dejaron duda, pero siempre digo, el técnico sabe por qué hace los cambios. Y nosotros a lo mejor, como después no resultó, decimos que se equivocó, pero
la culpa fueron de los jugadores que no le rindieron a lo que pensaba el técnico. A lo mejor yo por eso siempre al técnico le doy la derecha. Puedo decir que no entiendo el cambio, pero no quiero decir que se equivocó con los cambios, porque no va a ser algo para que le vaya mal al equipo. Y yo creo que trayéndole los jugadores que el Pata Pereira está pidiendo, incorporando la gente que él cree a su equipo de trabajo, que últimamente fue un poco así circunstancial, ¿no? Porque llegó él y se acopló a lo que estaba. Bueno, me parece que Gimnasia en algún momento, Gimnasia tiene que apuntar más alto, tiene que consolidar y bancar un proyecto de crecimiento, tiene que jerarquizar su participación en los distintos torneos, porque no es cuestión de salvarse del descenso, de ganar el clásico y con eso tenés el año ganado. Me parece que no es así. Tiene que cambiar el chip Gimnasia y a lo mejor esta es una oportunidad. Sí, muy cierto lo que decís. Bueno, trabajan en la reanudación de las charlas por el contrato de Steinbach. Hay un trabajo profundo para ver si efectivamente logran finalmente llegar a un acuerdo. Y lo mismo, Gustavo, otro tema prioritario es la extensión del contrato de Marcelo Torres a partir de la compra del 50% del pase, por el cual Gimnasia tiene una opción de $450.000, activar ahora el 15 de diciembre de este año, o sea que la dirigencia está pensando en esto que estamos hablando con una proyección hacia adelante. Yo creo que bueno, que es un jugador que lo tiene que tener indudablemente, ¿no? Así que esto por el lado de Gimnasia, que justo hoy, Gustavo, cumple 139 años, ¿no? Así que el feliz cumpleaños para Gimnasia en el día justamente en que cumple 139 años de vida. Y por el lado de Estudiantes, rápido, van a volver al club, porque culminan sus vínculos afuera, Alexis Manjoma, Bautista Kosiubinsky, Luciano Jiménez y Mauro Méndez. De los tres primeros, escasísimo rendimiento en donde anduvieron. Mauro Méndez tal vez es el que le mostró un poco mejor sus condiciones en Banfield. Yo no creo, por lo que dicen, que se quede. Estudiantes intentará que vuelva a tener un préstamo en otra institución. Sí, es cierto. Lo mismo que River, ¿no? Con todos los jugadores que piensa negociar. Bueno, lo decíamos ayer, esos jugadores son titulares en cualquier otro equipo en el fútbol argentino. Pero no tengan la más mínima duda. Yo a Maxi Mesa, Gimnasia lo desea, por ejemplo, a Maxi Mesa. No sé si es alcanzable o no, pero si River no lo va a tener en cuenta, Mesa debería de considerar. Mira yo que me tengo que meter en la vida de Mesa, ¿no? Pero digo, es una opción, sin lugar a dudas. Sí. Los jugadores, Centurión, Ulises Jiménez, Pablo Díaz, Pesera, Busto, Rivero, Galopo, Castaño, Quintero, Subiabre, Maxi Mesa, Lencina, Salas, Galarza, y hasta el propio Colidio, que puede entrar pero ¿cómo no lo vas a considerar para tenerlo en un plantel? Mira, el arquero Centurión yo lo traigo a cualquier equipo. Colidio, lo que vos quieras, Galopo, Galarza, Díaz, son todos jugadores que en cualquier equipo son titulares. Efectivamente. Bueno, sí. No nos vamos a reiterar en los conceptos que decíamos ayer, pero claro, efectivamente, esto es algo que iremos mirando, porque efectivamente, Gustavo, también va a interesar saber qué destino tienen ellos, y también tendrá mucho que ver la negociación económica en la cual pretendan, ¿no? Tal vez no quieran seguir en el fútbol argentino, o no puedan seguir en el fútbol argentino, y deban emigrar a otros lugares, de esos fútbol tan extraños que suelen andar ahora por estos días. Sí, que van y vienen en algunos casos, ¿no? Y algunos jugadores, como por ejemplo Centurión. Centurión es un arquero que tiene que tener mucha proyección, pero no solamente en el fútbol argentino. Para mí es un arquero muy, pero muy importante, con mucha experiencia ya en primera división, y las veces que le ha tocado atajar en River, estuvo a la altura de las circunstancias. Ahora está Beltrán, pero bueno, creo que son jugadores jóvenes que pueden tener una carrera fuera de la Argentina, y después hay otros jugadores que, bueno, a lo mejor en Europa, en un fútbol no tan competitivo, podrían ir a tener alguna chance, más que nada
para engrosar los bolsillos y estar un tiempo allá y después, bueno, volver o cerrar su carrera. Lo hemos dicho muchas veces con vos, porque hemos tocado este tema. Yo creo que Argentina, en lo que concierne a arqueros, ha ido creciendo, Sí, en mucho, líneas generales. mucho. Y se han adaptado muy bien, y esto merecerá seguramente un aplauso para todos aquellos que estén trabajando precisamente en las divisiones inferiores de las instituciones, porque los arqueros se van adaptando a estos nuevos tiempos y lo vemos, independientemente de algunas cuestiones en particular de cada uno, pero en líneas generales el fútbol argentino nos ha arreglado, por lo menos en este torneo, un buen nivel de arqueros. Cierto, es cierto. Dani, ¿qué más tenemos? Nada, Gustavo, con esto cerramos entonces con esta preparación que está haciendo la Argentina de cara a estos amistosos y obviamente preparándose para iniciar la Copa del Mundo, para defender precisamente lo conseguido, lo ganado en Qatar. Verá si puede revalidar ese título. Dani, nos reencontramos mañana, ¿te parece? Así será, un abrazo grande para todos. Gracias, Daniel Dalton.